Bueno, en este video estaríamos hablando del subtítulo 3 del capítulo 1. Recordamos que el capítulo se llama Consideraciones generales sobre la oración. Y el subtítulo es La oración exige entrar en presencia de Dios. Bueno, ¿cuántas veces decimos palabras sin que nuestro interior esté conectado con Dios, incluso cuando estamos hablándole de tú? Solo el entrar en presencia de Dios nos pone en actitud de oración, la cual debe ser anterior a las palabras. Muchos oran sin entrar en actitud de oración, y entonces su oración se vuelve palabrería hueca. El ponerte en presencia de Dios es tomar conciencia de que Dios está aquí y ahora contigo. No debes confundir ni recogimiento, ni silencio, ni vida interior con oración. La oración nos pone en comunicación con Dios. Nietzsche decía: soy místico y no creo en nada. Es decir, él tenía una riquísima vida interior, según lo demuestran sus reflexiones filosóficas, pero eso no equivalía a que hiciera oración. Nosotros creemos en la presencia de Dios, en quien existimos, nos movemos y somos, y en que Él se da cuenta hasta de un cabello que se nos cae, y en la presencia de Cristo Jesús, que está con nosotros hasta en el fin del mundo. Una verdadera oración debe hacernos pensar conscientemente en Dios. De lo contrario, nuestra oración equivaldrá a tener un soliloquio, es decir, a estar hablando solos, interlocutor, y esto pasa muy frecuente porque a Dios no lo vemos. El sacerdote que no entra en la presencia de Dios podrá celebrar toda la misa pronunciando sonidos, pero no orando. El fiel que reza el Padre Nuestro dirá solo palabras si no piensa conscientemente en el Padre. Santa Teresita decía: el asunto de la oración no está en pensar mucho, sino en amar mucho. Sin embargo, no es lo mismo orar que amar a Dios. Orar es una de las maneras de amar a Dios, es amarlo de manera consciente y expresa. El amor no se pierde cuando se pierde la conciencia. En cambio, la oración requiere de ella para pensar expresamente en su presencia. El amor es continuo, y mientras que la oración solo puede vivirse como puntos en la línea de nuestras vidas, o también como espacios más largos pero intermitentes, ya que podemos vivir en permanente conciencia de nosotros mismos. Por eso solo se puede decir, en un sentido figurado, que hay que hacer que toda la vida sea oración. Por eso, de ninguna manera puedes identificar la oración con hacer algo por los demás si no tienes presente a Dios. Por ejemplo, no la puedes confundir con el apostolado. A lo más, tienes que convertir el apostolado y la acción cristiana en oración, llegando a ser contemplativos en la acción. Véase mi libro Es justo y necesario y Unión con Dios. A lo más, puedes afirmar que hiciste algo bueno, pero eso no es oración. De allí tampoco el diálogo amoroso de los esposos sea oración, a menos de que ellos tengan conscientemente a Dios como interlocutor o aquel que ama y es amado en ese mismo acto de amor de pareja. Así como los actos conscientes de los que nos hacen responsables y hacen que nuestra vida sea humana y verdadera nuestra. Así la oración es la que verdaderamente colorea y hace cristiana la vida y la dirige y la gobierna. El cristiano piadoso debe convertir los momentos más importantes de mayor toma de conciencia en momentos de oración. Del saber que para hacer oración se necesita estar conscientes de la presencia de Dios, debes entender la conveniencia de que al comenzar la oración es importante que dejes unos momentos para ponerte en presencia de Dios. Por otra parte, es más fácil orar estando conscientes de la presencia de Dios, con oraciones espontáneas más que con oraciones leídas o memorizadas. La oración como mero rezo de fórmula, por ejemplo los salmos, deben terminar convirtiéndose en una oración espontánea. También con oraciones breves puedes conservarte más fácilmente en presencia viva de Dios, porque con oraciones largas es más fácil distraerse de la presencia. Quizá por esto los antiguos monjes consideraban más útil hacer oraciones breves. Además, ese entrar en la presencia de Dios es más difícil para quien más difícilmente sabe concentrarse, pero esta concentración es asunto de práctica, de dominio de sí y de silencio interior. Incluso se puede decir que muchas veces es asunto de agilidad o higiene mental. Por ejemplo,
para pensar del dormir a la hora de... Para pasar del dormir al orar, del jugar al orar, del estar con los hombres al estar con ellos y con Dios. De manera especial, hay que tomar conciencia de la presencia de Dios en medio de la comunidad que está reunida en nombre de Cristo. Cuando 2 o más están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Mateo 18:20. A muchos les cuesta trabajo hablar de tú con Dios frente al grupo, pero es un asunto de fe y costumbre, o incluso de no avergonzarse de su fe. Dios está más vivo y presente que cualquiera de los que están orando, aunque nadie lo pueda ver. Juan 5:37, primera de Juan 4:12 y Job 9:11. ¿Okay? Bueno, pues como lo vieron en este capítulo, este estuvo un poquillo más largo y es lo importante de entrar en la presencia, no importa qué tan largo, qué tan corto, y pues como consejo hay que empezar a ejercitarla. Todo esto es un ejercicio, el hecho de ir aprendiendo a limpiar la cabeza cuando vamos a entrar en esa oración, hacer un momento para entrar en la presencia y pues ahora sí que no olvidar lo que se ha repetido capítulo tras capítulo, que es Dios está aunque no lo podamos ver.